A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavolley. Y luego, Deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports. Bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Siempre encontraremos una oferta publicitaria que se ajuste a sus posibilidades. El Ecuavolley tiene protagonistas con historia de bien que hoy recorren con nuestra audiencia vivencias inolvidables. Personajes de historia real vivida durante muchos años en el único deporte con partida de nacimiento ecuatoriana, el Ecuavolley. Somos el único canal de televisión que transmite deportes en vivo en tiempo real y lo hace desde Arena Telesucesos, su escenario cubierto propio. El Ecuavolley, básquetbol, box, tenis de mesa, taekwondo, esgrima, levantamiento de pesas y muchos deportes más tienen ahora espacios y canchas funcionales que privilegian como ningún otro canal de televisión estos deportes. Telesucesos Sports, 5 horas de deportes en vivo de lunes a viernes de 14 a 19 horas, espacios bajo la dirección del arquitecto David López Urresta. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. Era un hogar pobre en los Estados Unidos a principios del siglo XX, de una familia negra, y para sorpresa de todos, había un piano. En aquella familia faltaban muchas cosas materiales, pero había mucho amor por los hijos, y el padre de familia, pastor protestante, inculcaba en ellos lo mejor. También la madre, pianista aficionada, enseñaba a sus hijos los misterios y las delicias del canto y de la música. Y allí, uno de los hijos de apenas 4 años se sentó a jugar al piano y ensayaba una de hoy y mañana una melodía. Y un día, la madre descubrió que los juegos de uno de sus hijos al piano sonaban demasiado bien y centró todos sus esfuerzos en potenciar el talento del pequeño. El niño se llamaba Nat y quienes descubrieron su talento le decían el rey, es decir, King, y el mundo lo empezó a conocer como Nat King Cole. Y de cantante de iglesia saltó a los escenarios para ser admirado por un público fervoroso. Pero no fue fácil la vida de Nat King Cole. Alguna vez los racistas intentaron matarlo en el escenario, y cuando se presentó en televisión, boicotearon los productos que anunciaban en aquel canal. Nat King Cole se sobrepuso a todos, y al final se hizo respetar con su talento y sus convicciones profundas, como profunda y emotiva era su voz. Nat King Cole, el gran cantante, nos estaba abandonando un día como hoy, 15 de febrero de 1965. Y nos dejó sus canciones, su voz vibrante, su ejemplo de dignidad y superación. Las principales noticias del día. Titulares. La producción cae mientras la inestabilidad en Petroecuador se ahonda. Gobierno insiste en reformas urgentes tras presunta participación de menores de edad en asesinato en Esmeraldas. En política internacional, globos y globalización. Los editoriales serán de Rafael Ollarte, Macri Piñerismo, Talía Flores, Guillermo Lasso y Diana Salazar en choque constante y peligroso. Noticias del día. La producción cae mientras la inestabilidad en Petroecuador se ahonda. La producción petrolera nacional cayó por debajo de los 480,000 barriles diarios, los niveles más bajos del 2023 en medio de la inestabilidad administrativa en Petroecuador, la mayor petrolera del país.
Ecuador extrajo 479.137 barriles el 13 de febrero en medio de una crisis institucional en la petrolera estatal Petroecuador, que extrae el 70% del crudo de Ecuador. Esto es casi 12.000 barriles diarios menos frente a inicios del 2023. Cuando asumió el poder, el presidente Guillermo Lasso anunció su intención de duplicar la producción de petróleo hasta alcanzar el 1.000.000 de barriles diarios en el 2025. Pero la meta se fue moderando. Ahora el ministro de Energía, Fernando Santos, habla de una meta más realista, 600.000 barriles diarios hasta el 2025. El actual nivel de producción tiene que ver con una baja en la extracción de petróleo en los bloques 16 y 67 que asumió Petroecuador en enero del 2023. Según la petrolera estatal, esta baja en la producción se debe a protestas efectuadas por miembros de la comunidad guaraní de Dícaro desde diciembre del 2022. La producción en el bloque 16 y 67 se ubicó en 9.228 barriles el 13 de febrero, un 38% menos que los 15.000 barriles de inicios de enero. Pero no solo los paros de las comunidades y cortes de energía que se arrastran desde 2022 han retrasado las metas de aumento de producción de Petroecuador. Los planes también se han enredado en medio de los cambios en la gerencia de la principal petrolera del país. Durante los 20 meses que lleva la gestión de Lasso han pasado 6 gerentes por Petroecuador. El gobierno insiste en reformas urgentes tras presunta participación de menores de edad en asesinato en Esmeraldas. Más de 70 menores de edad fueron aprehendidos durante el estado de excepción que por la alta inseguridad se aplicó en provincias como Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas. El estado de excepción fue definido el 1 de noviembre del 2022 tras una serie de actos violentos en sectores de estas 3 provincias. Los hechos dejaron un saldo de 6 policías muertos. El gobierno incluyó primero a Guayas y Esmeraldas y luego extendió la medida a Santo Domingo de los Áchilas. Según el ministro del Interior, Juan Zapata, en operativos llevados a cabo en esas provincias, más de 73 menores fueron aprehendidos en allanamientos y muchos de ellos ya tenían historial de haber participado en sicariatos. Esto a propósito del asesinato en Esmeraldas del sargento Freddy Bonilla, quien era un agente investigador de la DINAPEN. Habrían participado del hecho delictivo 3 personas que ya están detenidas, 2 de estas son menores de edad. Zapata sostuvo que este hecho debe llevar a un profundo análisis e indicó que el gobierno ya propuso a la Asamblea Nacional que los menores de edad que estén involucrados en hechos delictivos como el sicariato sean procesados sin gozar de las mismas garantías que otro que no esté relacionado con estos actos delictivos. Entrevista del día. Este miércoles en Radio Sucesos estuvo presente Joaquín Ponce, él es presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, y habló sobre la evaluación de las empresas públicas. ¿Cómo va el proceso? ¿Cuántos gerentes han sido ratificados? ¿Cuántos gerentes han sido removidos? ¿Cuándo termina la evaluación? Ya hemos pasado por un ciclo de evaluación de los 13 gerentes de las empresas públicas, se han sustituido a 7 de ellos, se han confirmado a 6, y en ese proceso también hacerles saber que no es simplemente un proceso de evaluación ni coyuntural, ni a raíz de los escándalos, sino que es en compromiso a una misión de que las empresas públicas, como ya lo he dicho en varias ocasiones, sean transparentes, eficientes y productivas, pero eso sí también decirle, Milton, hacerle acuerdo a la ciudadanía que estos cargos de alta dirección en las empresas públicas son de libre nombramiento y remoción y que por tanto la evaluación es permanente y que desde el lado de la gobernanza, desde los directorios, tenemos la misión irrestricta, impuesta también por el presidente de la República, a encontrar a los mejores perfiles y en ese permanente búsqueda de ese talento, nosotros estamos listos para constantemente hacer esa búsqueda implacable, por cierto, donde tenemos que encontrar gente con vocación al servicio público, gente comprometida con el futuro del país, para que justamente lidere esas empresas y traiga buenos funcionarios a administrar y a ejecutar los proyectos de dichas empresas. ¿Cuáles son los 7 gerentes que han sido removidos? Claro. ¿Y por qué los sacaron? A ver, los 7 gerentes, empecemos un poco en orden. Por Petroecuador, la más reciente, se sustituyó al gerente Hugo Aguiar a todas las sustituciones, eso sí hay que aclarar, son con gerentes subrogantes, escogidos
y examinados mediante la nómina de talento humano de cada empresa para elegir a alguien que tome las riendas de la empresa mientras encontramos ese perfil titular. Entonces, se sustituyó al ex gerente Hugo Ayar por la ingeniera María Elisa Soledispa, una funcionaria de carrera de Petroecuador, ingeniera contable, con muy buenos antecedentes, que se ha puesto a la misión de tomar las riendas de la compañía. Y la primera mujer en llegar a la gerencia de Petroecuador. Así es, Milton. De ahí también hemos sustituido al gerente de Flopec, al ingeniero Osvaldo Rosero, por el ingeniero Luis Lavallen, que es el gerente técnico de la empresa. Hay que hacer una breve explicación. Seguramente Milton nos preguntará, bueno, ¿cuál es el criterio para hacer este tipo de sustituciones y evaluaciones? Y la verdad es que esto es caso por caso. Caso de Flopec es interesante porque, como lo mencionamos en alguna otra ocasión, Flopec a simple y llano rasgo, sí, tiene utilidades, tuvo utilidades de 180 millones el año 2022. Pero si miramos a fondo en esos números, lo que sí podemos saber es que desde el directorio tenemos la obligación de esperar más de las empresas públicas y que esos 180 millones son solo eso. Seguramente cuando se hace un análisis más pormenorizado, podemos identificar que hay una oportunidad más grande para generar mejores resultados en las empresas. Entonces, por eso toman esas decisiones, porque hay gerentes que no tienen claro cuáles son las líneas de negocio, cuántos son los costos de operación, cuáles son las directrices principales que tienen que ejecutar para llevar adelante los negocios. Entonces, por ejemplo, ahí se tomó esa decisión. Luego en Enami se sustituyó al ingeniero Reinaldo Reyes por Santiago Chamorro. En el caso de CENEL se sustituyó al ingeniero Antonio Casa por el ingeniero José Roberto Cajas, el gerente de construcción de CENEL. Al caso de SELEC se le sustituyó al señor Nicolás Andrade por el ingeniero Gonzalo Uquillas, y luego también en servicios postales hemos sustituido a María Verónica Alcíbar por el señor Liang Lua Martínez, discúlpeme por la confusión. De ahí en Santa Bárbara sustituimos al señor Aníbal Alfredo López por Luis Fernando Acosta Rojas, y finalmente en Comunica estamos en una constante evaluación para encontrar el gerente titular. ¿Cuál es el gerente que salió de Comunica? El gerente que actualmente en Comunica, por el momento se llama Rafael Dubel y Castillo, está desde el 31 de agosto, pero sí se ha tomado ya la decisión de formar una terna. En estos días lo que estaremos haciendo es ya presentando esa terna al directorio. No puedo todavía anunciar los nombres porque, como le digo, tenemos cumpliendo con la visión del presidente, una visión implacable de examinar exhaustivamente a esos candidatos y producto de eso encontrar a la persona. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en esa examinación exhaustiva, Milton? Y eso es importante que se sepa. Lo que estamos haciendo es analizando, más allá de lo que exige la ley, también estamos analizando el entorno de esas personas, quiénes son las personas que rodean a estos posibles perfiles, quiénes son las personas que forman los equipos de trabajo y de dónde vienen. Eso es algo que ya pedimos a todos los gerentes que nos reporten. También en Radio Sucesos, Ana Belén Cordero estuvo presente y es asambleísta de Creo y habló sobre las amenazas de juicio político al presidente Guillermo Lasso. Escuchemos lo que dijo. Bueno, lo que está pasando en la asamblea, ayer empezó ya como de frente el trabajo de la oposición para buscar, como dijo la vicepresidenta de la comisión del caso Encuentro, una salida constitucional del presidente de la República. ¿Cómo ven ustedes? Bueno, yo con sorpresa, ¿no? Bueno, no tanto con sorpresa, sino más bien, bueno, primero, ¿quiénes son ellos para empezar a hacer un conteo sobre cuántos días le queda o no a un presidente democráticamente electo en las urnas? Eso lo dijo la asambleísta presidenta de la comisión, la asambleísta Viviana Veloz. Mire, yo que he sustanciado 14 juicios políticos, Milton, en lo que va de estos 2 años como vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, jamás se me ha ocurrido adelantar un criterio que puede caer en una figura similar al prevaricato, incluso antes de que exista un informe. Ese es el primer hecho que debo observar. Pero eso demuestra algo. Claro, una intentona golpista desde quienes no saben perder democráticamente en las urnas, la asambleísta Mireya Pazmiño, hermana de Leonidas Issa, y la asambleísta Viviana Veloz del correísmo. Por ahí quieren encontrar cualquier cosa que encauce una salida del presidente. Mire, esta Asamblea Nacional ya ha superado todos los límites, porque si decían que la asamblea pasada o el periodo pasado tenían una baja calificación, pues esta ya se ha hecho los méritos incluso en números negativos o en números rojos. ¿Y a qué me refiero? Primero empezaron en Pandora el año anterior.
Luego quisieron en las intentonas en junio de 2022 desestabilizar, crear y fabricar una supuesta conmoción social para intentar alegar justamente estos mecanismos. Luego, un atroz femicidio a María Belén Bernal, quererlo convertir en un crimen de Estado cuando su propio asesino ya confesó. Y ahora, un medio digital difunde una investigación que seguramente deberá ser tramitada responsablemente en la Contraloría y en la Fiscalía General del Estado, y buscan cualquier pretexto para desestabilizar un gobierno democráticamente electo en las urnas. Pero una pregunta, Milton, ¿no les preocupa que alias Junior, uno de los principales narcotraficantes del país, salga libre? ¿No? Eso no importa, ¿no? Eso no preocupa, eso no interesa. El presidente haciendo todos los esfuerzos sin siquiera hacer su competencia en que este delincuente, que fue liberado una vez y ya cometió delito y fue ingresado otra vez, fue liberado, haciendo todos los intentos del presidente Lazo para que no salga libre, y con una habeas corpus sale ayer. Pero a la Asamblea eso no le importa. Lo que le interesa, como son malos perdedores en las urnas, porque no supieron reconocer que perdieron en las urnas y que el presidente Guillermo Lazo fue quien fue elegido presidente de los ecuatorianos, quieren intentar, no una, no dos, no tres, hoy es la cuarta vez que quieren intentar una destitución del presidente. Y lo que hizo ayer el presidente Lazo, que yo respaldo y le doy mi total respaldo, es que justamente una investigación periodística y un periodismo de investigación, que es el que ha sido, el que ha puesto los casos sobre el tablero y ha llevado a que la Fiscalía lleve sus investigaciones adelante, y en muchos casos jueces con sentencias ejecutoriadas sobre casos de corrupción, tiene que ser responsable en su labor periodística. La libertad de expresión es plena, la responsabilidad ulterior no. ¿Y a qué me refiero con eso? Documentos reservados de inteligencia de la Policía Nacional, que reposan en un proceso penal, que fue solicitado su archivo por un fiscal y ratificado el archivo por un juez en Manabí, son divulgados sin ningún reparo por un medio de comunicación. Yo tengo en mi poder, por ejemplo, informes de responsabilidad penal de la Contraloría, y jamás se me hubiese ocurrido difundir uno de esos informes, porque tengo responsabilidad civil y penal si lo hago. Se adelantan criterios, pero ¿habrá para que se configuren estas tres causales para enjuiciar políticamente al presidente? Porque una cosa es, bueno, algo que ha sacado un medio de comunicación, pero eso no, al menos no se ajusta a que haya criterios para configurar ya un juicio político. Mire, una asamblea, no necesariamente todos los asambleístas, porque yo no quiero generalizar, son mis colegas de trabajo y hay gente muy valiosa también, pero algunos asambleístas que siempre han intentado ser desestabilizadores del poder, sobre todo el ala radical de Pachacutic, de la mano de Leonidas Issa, y algunos correístas, no todos, no puedo generalizar, siempre han buscado esta desestabilización del gobierno en los distintos aspectos, como lo dije hace un momento, el tema Pandora, convertir en un crimen de Estado un atroz femicidio, el tema de junio de 2022, ellos fabrican la crisis y luego la invocan, y ahora el tema de una difusión de un medio de comunicación. ¿Cuándo en gobiernos anteriores pues difundía algo un medio de comunicación y el fin de semana era expuesto en una sabatina? Pues, ¿cuándo entonces en gobiernos anteriores un medio de comunicación decía algo y amanecía con un ramo de flores del periodista? Discúlpeme, eso no pasa en este gobierno ni pasará jamás. Ustedes han elegido, los ecuatorianos hemos elegido un presidente democrático y humano. Y creo que eso debe ser responsabilidad de todos los ecuatorianos, defender un gobierno democráticamente elegido en las urnas. Con errores, sí, por supuesto, con desaciertos, por supuesto, dispuestos a enmendarlos. Incluso hemos asumido de manera madura políticamente una virtual, porque no han declarado resultados todavía el CNE, una eventual pérdida de la consulta popular. Pero eso no quiere decir que aquí van a venir intentonas desestabilizadoras a querer desestabilizar un gobierno democráticamente elegido en las urnas. A continuación veamos lo que dijo el abogado Martín Enríquez en el programa Quito TV. Él es registrador de la propiedad del Distrito Metropolitano de Quito y habló sobre la automatización de servicios en favor de la ciudadanía. Uno de los trámites, seguramente el más usual, usted me corregirá, es el tema de la transferencia de dominio. En el caso de la transferencia de dominio, siempre hay que tener uno para hacer a través de la web, hacer en línea la escritura, porque se piden ciertos datos, ¿no? Cómo se dio la última, por ejemplo, compraventa, fue una enajenación, fue un tema de que hablábamos de herencia, es decir, hay que tener todos los datos para poderlos ingresar correctamente y que asimismo, en el caso de pedir, por ejemplo, un certificado de gravámenes, que es lo que siempre se pide en el tema de transferencia de dominio, se cumplan con todos los requisitos y el certificado salga correcto. Así es, un poco para
para explicarte cómo funciona. Nosotros, el servicio más solicitado que tenemos en el registro de la propiedad es la emisión de certificados de gravámenes. Nosotros alrededor tenemos de 1.000 a 1.100 certificados diarios que emitimos. ¿Diarios? Diarios. El tema que, como tú explicabas, de inscripciones de transferencia de dominio, sí, nosotros tenemos, pero el número de transferencias diarias más o menos son entre 300 y 350. Como tú mencionaste, claro, cuando tú haces una transferencia de dominio, el primer paso que tienes que dar es sacar el certificado de gravámenes, porque ahí vas a ver la radiografía del bien inmueble, donde te va a salir los propietarios, la descripción del bien inmueble, los antecedentes de dominio y si tiene o no tiene gravámenes. Una vez que tenga ese certificado y esté libre de gravámenes y puede hacer la transferencia, tienes que, con tu abogado, haces la minuta de transferencia, que puede ser compra-venta, puede ser donación, puede ser restitución fiduciaria, pueden ser constituciones de fideicomiso, adjudicaciones. Hay varias formas de transferencia de dominio. Una vez que tienes todos los papeles, ingresas para que te calculen los pagos de impuesto a la transferencia de dominio, que también se paga en el municipio, en la dirección tributaria, en el área de transferencias de dominio. Y una vez que tienes la hoja de transferencia, con la minuta te diriges a la notaría y la notaría te eleva esa minuta a escritura pública y firman compradores y vendedoras en caso de ser compra-venta. Y una vez que termine eso, se ingresa al registro de la propiedad para la respectiva inscripción. Correcto, a pesar de ser prácticamente el 100% de trámites en línea, como lo habíamos comentado al inicio de la entrevista, debe haber gente que se acerca porque no está familiarizada, por ejemplo, con la página web, en cómo funciona, qué es lo que tienen que hacer, dirigirse al registro de la propiedad, básicamente, claro, al edificio. Nosotros tenemos una ventanilla por normativa. Tenemos que atender al grupo vulnerable, como son personas de tercera edad, personas embarazadas y discapacitados. Nosotros les ayudamos a realizar el trámite ahí, porque a veces la gente de la tercera edad no tiene acceso al internet y nosotros le ayudamos. Adicionalmente tenemos la ventanilla única también, que se atiende solamente consultas cuando necesitan saber la información de cómo ingresar un trámite, qué papeles necesitas, a pesar de que nosotros tenemos nuestros canales de comunicación, tenemos colgados los videos y tutoriales de YouTube del paso a paso de cada uno de los trámites, pero igual nosotros les ayudamos a este tipo de personas a realizar los trámites. Para que la gente no esté al grupo vulnerable, básicamente yendo y viniendo, como se dice, tienen que llevar toda la documentación que tengan para que les puedan ayudar a ingresar, por supuesto. Exactamente, nosotros le ingresamos, nos entregan toda la documentación, les escaneamos, subimos al sistema, les generamos el título de crédito, ellos se van a cancelar, regresan y empieza el trámite. Entonces es una forma mucho más fácil, digamos, porque ahora ya la ciudadanía ya no tiene que ir a perder el tiempo en una institución, porque antes, cuando funcionábamos en la Ulloa, ibas y perdías ahí una hora y media de tu tiempo. Ahora puedes hacer desde la comodidad de tu oficina, de tu hogar, puedes hacer este trámite y puedes seguir con tus actividades normales. Lo recibe así mismo por correo, el certificado. Exactamente, tú pues recibes por correo tu razón de inscripción o certificado de gravámenes o cualquier tipo de certificado que hayas solicitado y puedes imprimir las veces que tú quieras. Lo único que la vigencia de los certificados son de 30 días a partir de su emisión. 30 días. 30 días a partir de su emisión. Correcto. ¿Qué es el chatbot? ¿Cómo viene funcionando? A ver, el chatbot es nosotros necesitábamos tener un acceso con la ciudadanía. Entonces nosotros creamos este chat en lo que pueden intervenir los funcionarios con los usuarios para un mejor entendimiento de si hay alguna observación o alguna cuestión que ellos no puedan entender, porque no todo es perfecto. No todo es perfecto, porque hay a veces que funcionarios no detallan bien las observaciones que se tienen. Entonces, claro, como usuario no entiendes. Entonces, ¿qué es lo que haces? Acudir a esto para que te expliquen de qué se trata. Claro, llega de vuelta un trámite, por ejemplo, y te hacen unas observaciones.
Entonces, a veces no entiendes. Pero yo esto sí ingresé o yo pensé que era esto, entonces a través del chatbot se soluciona. Exactamente. Y cuando van a la ventanilla, que es por normativo, la ventanilla única, ahí hay que tener mucho cuidado. En el ingreso del registro de la propiedad, no dejarse sorprender por los tramitadores. Exactamente, porque nosotros tenemos acceso a esta ventanilla, pero afuera tenemos los tramitadores. Nosotros hemos hecho la campaña fuerte para que no acudan a los tramitadores y creo que nos ha ido bastante bien. En línea nos ha ido excelente, ¿no? Y de una forma exitosa. Es por eso que nuestro modelo están copiando varios registros de la propiedad del país que se han acercado a ver cómo se lo ha hecho. Entonces nosotros les hemos asesorado y estamos dando asesorías de cómo funcionan, pero claro, hay los recursos de los otros registros son a veces limitados, que no les pueden dar ese tipo de tecnologías a la ciudadanía. El tema de archivo en el registro de la propiedad debe ser un archivo gigantesco que debe estar tanto dentro de lo físico como digital. Claro, exactamente. Nosotros tenemos la obligación de tener antes del 2018 nuestra exigencia era tener físico y digital. Entonces ahora ya cambió la normativa y nos exige tener solo digital. Pero claro, tenemos escrituras de 1950 que tenemos que tener en el archivo, pero todas esas también se encuentran digitalizadas. ¿Cuántos funcionarios están trabajando dentro de lo que es el registro de la propiedad? Nosotros en la actualidad tenemos alrededor de 280 funcionarios. 280. Claro, pero esa es la pelea que yo estoy en el Consejo Metropolitano, claro. Los inmuebles siguen creciendo y el personal no sigue creciendo. Entonces, claro, a veces llega y ya nos estamos demorando un poco porque, claro, a veces salen de vacaciones, hay gente que se jubila, entonces nos merma a los funcionarios, pero la cantidad de trabajo siempre va subiendo porque los inmuebles no es que una declaratoria de propiedad horizontal de lo que era un inmueble se convierten en 60, entonces ya genera más trabajo. Este trámite, el del certificado de gravamen, es el trámite más usual, 1000 trámites diarios. ¿En cuánto tiempo lo entregan desde que la persona ingresa correctamente los datos en el sistema? A ver, nosotros tenemos un tiempo máximo de 5 días, pero... 5 días hábiles. 5 días hábiles, pero nosotros podemos entregarle antes. Nosotros categorizamos a los certificados años bajos y años altos. Los años bajos son propiedades muy antiguas, que a veces sí requiere mucho análisis para emitir un certificado, y los años altos son relativamente transferencias nuevas que estamos dando entre 24 y 48 horas. Nosotros los años bajos, los inmuebles muy viejos, sí a veces nos demoramos los 5 días. ¿Cómo queda el registro de la propiedad? Y le pregunto esto porque se vienen nuevas autoridades, no sabemos, puede ser, ojalá sea así, que sea nuevamente nombrado en el registro de la propiedad de Martín, pero bueno, vienen nuevas autoridades. ¿Cómo queda? ¿Es un registro de la propiedad en marcha? Sí, totalmente, el registro de la propiedad está 100% digitalizado. En el mes de diciembre se entregaron nuevos equipos, computadoras a todos los funcionarios, porque hay que rescatar esto, que en esta administración se tuvo el empuje político para poder invertir en tecnología en el registro de la propiedad. Es por eso que recién después de 13 años se cambian los computadores a los funcionarios. Eso quiere decir, antes tenían tan obsoletos las máquinas que se colgaban, se dañaban, se quemaban. Entonces ahora están todos los funcionarios con máquinas nuevas. Adicionalmente, la infraestructura y la infraestructura está siendo renovada hasta finales de este mes. Toda la infraestructura del registro de la propiedad está con servidores nuevos y actualizados de calidad de punta. Correcto. Dentro del distrito metropolitano, por ejemplo, la sección de servicios ciudadanos, veo que salen a distintas parroquias de Quito para realizar, digamos, activaciones con la gente, recibir trámites, todo eso. ¿Ustedes lo han hecho también fuera de la ciudad de Quito? Claro, efectivamente, nosotros, el municipio, en tu barrio se llama, cada 15 días sale a diferentes parroquias para poder dar los servicios de servicio ciudadano. Pero nosotros tenemos ese plus, que somos la única entidad en línea, y nosotros con el internet del municipio podemos operar tranquilamente en cualquier lugar.
Qué bien, qué bien. Eso lo vienen haciendo entonces en conjunto dentro con los otros servicios que también brinda el municipio. Exactamente. Correcto. Martín, queremos agradecerle, ha sido placentero tenerle aquí, que la gente sobre todo se entere de la función que cumple el registro de la propiedad, cómo se realizan los trámites, qué es lo que se debe de hacer, incluso para el tema en línea, primero hay que crear un usuario y una clave, por eso es importantísimo hacerlo el trámite de manera personal y no a través de tramitadores, porque es información delicada. Exactamente, nosotros siempre la recomendación que le damos a la ciudadanía es cuando vayan a hacer un trámite en el registro de la propiedad, se dirijan a los tutoriales que tenemos colgados en YouTube del paso a paso de cada uno de los trámites, y ahí van a darse cuenta que es muy fácil y no tienen que acudir a ningún tercero. Así es, además si hay dudas, ahí está el chatbot, que es un robot, digamos, es un chat, pero que está manejado por funcionarios del registro de la propiedad, para cualquier duda. Queremos agradecerle, felicitaciones por la labor que ha venido realizando al frente del registro de la propiedad, y bueno, que el registro de la propiedad siga, por supuesto, en marcha en beneficio de la ciudadanía. Muy gentil. Muchas gracias y siempre a las órdenes. Correcto, las puertas del canal también están abiertas para cualquier campaña, cualquier información que ustedes necesiten transmitir a la ciudadanía. Después de 12 años, renovamos nuestra infraestructura tecnológica con el propósito de fortalecer nuestros servicios 100% en línea. Más de 250 computadoras con mayor capacidad de memoria, nuevos servidores de última generación, sistemas de almacenamiento con discos de alto rendimiento que permitirán que tu información esté bien resguardada, cambio de equipos de comunicación, networking, para garantizar una mejor conectividad interna y externa de los equipos informáticos. Avanzamos hacia una ciudad inteligente, con servicios públicos modernos y eficientes que cumplan con las expectativas de la ciudadanía en la entrega de productos de calidad. Nos conectamos con la tecnología, servicios más ágiles, eficientes y con seguridad jurídica para todos los quiteños. Para realizar una solicitud de certificado, ingresa a www.registrodelapropiedadquito.gov.es y accede al sistema con usuario y contraseña. Selecciona el trámite de certificado que deseas obtener. Llena los datos en el formulario y haz clic en Generar petición de certificado. Genera tu comprobante de pago y en un lapso de 15 minutos te llegará a tu email la orden de pago. El pago se realiza de 3 formas. 1. Tarjeta de crédito o débito desde el sistema Cirelq. 2. Pago presencial en las instituciones financieras con convenio. 3. Mediante plataformas y aplicaciones móviles de instituciones financieras. El pago no tiene que ser notificado. Su registro es automático. Somos Registro de la Propiedad. Servicios ágiles y eficientes. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. Globos y globalización. Uno de mis recuerdos más entrañables de la infancia eran las visitas que periódicamente hacía con mi madre a un almacén situado en el centro de Quito, sobre la calle Guayaquil tras el Palacio Municipal, diagonal a San Agustín, justo a una cuadra de la Plaza Grande. El almacén se llamaba El Globo, y como queda claro por su nombre, era un microcosmos del mundo, o así me lo parecía al menos, pues se podían adquirir todo tipo de productos de los más diversos orígenes. Mi interés estaba en la sección de juguetes, en las figuras de armar que representaban a personajes como Frankenstein o el monstruo de la Laguna Negra, o a modelos de vehículos, barcos antiguos y modernos y aviones de guerra. 60 años más tarde, el recuerdo de ese almacén me asalta cuando leo que el FMI, a través de 2 funcionarios suyos, nos cuenta que estamos de salida de una de las etapas de un proceso de globalización cuyo inicio lo sitúan hacia 1870 con la expansión mundial del comercio por la revolución industrial, a la que denominan hiperglobalización, que dará paso a otra, a la que llaman slowbalization, que en inglés suena menos atrozmente que en castellano.
Tal vez globalización lenta sea una forma más aceptable. Postulan que este proceso de 150 años de crecimiento y de liberalización del comercio mundial ha dado lugar a fuertes tensiones para Occidente, que ha estado a la cabeza del mismo, que han definido otras etapas por los conflictos que a nivel global se han producido, como las Primera y Segunda Guerra Mundiales o el final de la Guerra Fría, esta última como antesala de la hiperglobalización. Sin pretender entrar en polémicas, pues esta reflexión es producto de la breve información de una nota de prensa, parecería que reducir la globalización a 150 años es olvidar cómo se llegó hasta ahí, sin tomar en cuenta que la conciencia de un mundo global y único se da con la primera circunvalación del planeta 500 años atrás, inspirada por Magallanes y llevada a puerto por Elcano, y con el descubrimiento de América por Colón 30 años antes. Será el comercio atlántico en un principio, el saqueo de una vía de metales preciosos americanos, que serán factor fundamental para alimentar el naciente capitalismo, el que de inicio a la hegemonía de la era de los descubrimientos proporciona a Europa de manera creciente, conforme las revoluciones científica y tecnológica se traducen en herramientas mejores, en barcos, en armas, pero sobre todo en conocimiento del mundo. Durante esos 500 años se produce la creciente hegemonía del occidente europeo y su proyección sobre el mundo. Esa extraordinaria circunstancia está llegando a su fin ante el éxito que ha tenido la respuesta no europea a esa hegemonía. Asistimos a algo que es más de fondo que una etapa de freno global. Nos hallamos ante un cambio de época y de los paradigmas que ésta conlleva. Hace 170 años se obligó a punta de cañones a la apertura de los puertos chinos primero y japoneses después al comercio europeo y americano. Para Japón, el estímulo de la humillación que le provocó la amenazadora presencia de la flotilla del almirante Perry en la bahía de Tokio en 1848, dio lugar a una transformación inédita de una sociedad feudal a una industrial en 2 generaciones. Para 1904, Japón se enfrenta y derrota a Rusia, una de las grandes potencias europeas de la época, y en 1940 se enfrenta a Estados Unidos durante 5 años. Se eleva sobre sus cenizas y en otras 2 generaciones se convierte en la segunda economía del mundo. China demora más en su camino de retorno al escenario económico mundial por las taras ideológicas del maoísmo, pero una vez superadas, logra en el breve tiempo de una generación el desarrollo más espectacular que el mundo ha visto de su industria y su economía, al punto de pasar del 3% de participación en la economía del mundo en 1974 a casi el 20% actual. 2 de las 3 principales mundiales son hoy asiáticas, con India y Corea del Sur entre las 10 primeras adicionalmente. En todo caso, resulta de interés analizar las conclusiones sobre la globalización lenta, la etapa a la que estaríamos entrando. De hecho, la hiperglobalización posterior a la Guerra Fría nunca fue un proceso aceptado muy universalmente por razones culturales y políticas de diversa naturaleza y origen. Por ejemplo, para muchos trabajadores industriales del primer mundo, la relocación de las fábricas en las que trabajaban a países con costos laborales irrisorios fue vista, probablemente con razón, como una traición y una argucia de las grandes empresas globales
para ser más rentables a costa del aprovechamiento de una mano de obra barata, sin protección social ni amparo sindical alguno, con total indiferencia por sus conciudadanos que se veían abocados al desempleo. La estrechez de miras de un gran empresariado rapaz les impidió mirar más allá de los árboles de unas ganancias enormes a corto plazo al bosque que se hallaba detrás, que con un liderazgo paciente que no mide resultados por años o por el siguiente balance, por décadas, sino hasta por siglos. En 40 años, la indiscutible y abrumadora superioridad tecnológica y científica, que durante esos 500 años había sido la ventaja principal de Occidente, fue entregada sin beneficio de inventario a cambio del bíblico plato de lentejas a un país determinado a su retorno dominante al escenario mundial. La etapa de globalización lenta responde muy bien a las necesidades de China para consolidar su esfera de influencia, sobre todo en el Indo-Pacífico, el escenario principal del comercio mundial al presente y futuro, por la dimensión de sus mercados que representan al menos el 50% de la población mundial. Europa y Estados Unidos deberán intentar la relocación de sus fábricas y centros de producción, sea en sus países o en aquellos cercanos que aseguren una logística sensata y viable en términos económicos y de seguridad. La pandemia se ocupó de sacar a la luz las vulnerabilidades que la dependencia estratégica en medicinas, insumos sanitarios y en elementos tecnológicos electrónicos a las que se hallaban expuestos al tener sus plantas en Asia o simplemente haberlas vendido. Y el conflicto ruso-ucraniano, por su lado, dejó al desnudo la vulnerabilidad de la Unión Europea al chantaje energético ruso. Está claro que la hiperglobalización no va más. Habrá que ver cómo se desarrolla la slowbalización. Es probable que el resultado sea conformar unos bloques más rígidos y con orientaciones más políticas que económicas, es decir, una multipolaridad que esperemos no sea confrontativa como las intrusiones y derribos de globos parecen augurar. Muchas gracias. Editorial. Macri Piñerismo, artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. Después de 12 años de gobiernos kirchneristas en el 2015, Mauricio Macri llega al poder en Argentina. Los electores le confiaron dar un golpe de timón que le saque del marasmo económico y moral en el que se abatía la nación. Sebastián Piñera, que en el 2010 había roto los 20 años de gobiernos concertacionistas, vuelve a la presidencia en 2018 en un Chile que iba directo a declararse país desarrollado y primermundista. Las dudas de Macri, que hace que los cambios proyectados no se produzcan, generan una pérdida de aceptación ciudadana en un gobernante que parecía estar desconectado de una realidad en la que se desploma luego de las elecciones primarias en las que sufre un tremendo descalabro. Quiso rectificar, pero el tiempo que faltaba para las elecciones en las que buscaba su confirmación en el cargo le fue insuficiente. El kirchnerismo, con toda su carga de corrupción, volvió al poder en 2019 con las consecuencias que sufre ese país en la actualidad. Piñera, en cambio, fue sometido a una serie de protestas violentas en el 2019. Sus indecisiones lo llevaron a claudicar en todas las pretensiones de la izquierda, siendo el símbolo de estas reivindicaciones el acabar con la Constitución de 1980 aprobada durante el gobierno militar y su modelo económico. El estrepitoso fracaso con el que concluyó ese proceso constituyente, con el sonoro rechazo a un texto constitucional que incluía plurinacionalidad, justicia indígena y el sistema de reparto en la seguridad social, es otra historia. Piñera fue desde su sometimiento un exgobernante que ejerció la presidencia hasta el 2022 entregándola al inexperto Boric, que va en raudo retorno al subdesarrollo.
Las reiteradas muestras de tibieza e indecisión, abierto incumplimiento de los ofrecimientos de campaña, idas y vueltas del presidente Lasso, hacen ver que de la experiencia ajena no se aprende. El triunfo del no en el pasado referéndum puede ser visto solo como una derrota, más allá de las negaciones, o como la oportunidad que no tuvo Macri. Tiene tiempo para rectificar. De Piñera puede aprender que ser un pusilánime no salva a ningún presidente, sino que lo condena. Si no, su pretendido legado de acabar con el correísmo no pasará de ser otro incumplimiento. Artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. Guillermo Lasso y Diana Salazar en choque constante y peligroso. Talía Flores, primicias. Un día después de que la Fiscalía allanara Carondelet en busca de pistas de una supuesta trama de corrupción, al gobierno no se le ocurrió otra cosa que rotar a 37 agentes policiales que habían venido trabajando a órdenes de la Fiscalía investigando los casos más sonados del país. Si la Fiscalía, al registrar la Subsecretaría Jurídica de la Presidencia como parte de las indagaciones en el caso Petroecuador, cometió el craso error de decir que era por el caso Encuentro, que involucra al círculo cercano al primer mandatario, el gobierno de Lasso cometió un error de bulto al sembrar la duda de que se trataba de una retaliación. Ocurrió la misma semana en la que los resultados adversos en las urnas ubicaron a Lasso ante el dilema de escoger prescindir de sus colaboradores de confianza, cosa que jamás habría deseado, para retener la presidencia o exponerse al escarnio público que había puesto bajo sospecha a su entorno. El gobierno se asemeja a un ciego que camina en círculos con dinamita en los bolsillos. Un tropezón y la explosión sacude al país entero. Pero los efectos para el invidente son desastrosos porque llegan en forma de boomerang. Cuando el sábado por la noche la Policía Nacional difundió un comunicado explicando que se trataba de una rotación normal de su personal, no convenció a nadie porque la Fiscalía había denunciado una clara intromisión en la justicia. Tras el comunicado de la fiscal Diana Salazar en su cuenta de Twitter, las reacciones fueron contundentes. Hasta el más pintado se burló de los argumentos que hablaron de coincidencia y rutina policial, porque solo era cuestión de juntar los hechos y sospechar lo que había pasado. Si las autoridades actuaron como si nada ocurriese en el país, resulta grave, porque denotaría ausencia de la realidad. Y si es como la gente sospecha, peor, porque hasta el refrán dice que la venganza se sirve en plato frío, por lo que debieron buscar una mejor ocasión para la bendita rotación. El comunicado que difundió la Fiscalía la noche del sábado también contenía un explosivo que detonó y causó efectos al responsabilizar al Estado ecuatoriano por la seguridad de su máxima autoridad y la de su familia. Se referían a Diana Salazar, devenida en blanco de críticas de muchos sectores y de quien se comenta que últimamente ha tenido serias y constantes diferencias con el presidente Lasso, justamente por algunas de las investigaciones que lleva adelante y por haber llamado encuentro al caso denominado Gran Padrino, la lista de casos en los que han actuado los agentes a los que se les reemplazaría son los que tienen a los ecuatorianos al filo de la silla, en espera de que se saque a la luz la verdad y que los poderosos involucrados sean castigados con todo el rigor de la ley. Ahí están los casos Encuentro, Pandora Papers, Gabela, Druf, Bernal y Petroecuador. Si alguien dudaba del calado de la decisión de rotar a los policías, esto se reflejó en la reacción inmediata de Patricia Ochoa, viuda del general Jorge Gabela, quien dijo en Facebook que no la callarán, y advirtió que hará público todo lo que ha descubierto el equipo de agentes policiales sobre el asesinato de su esposo, quien fuera comandante general de la FAE. Patricia Ochoa publicó lo que llamó una pequeña muestra al revelar que alias Francis no fue quien disparó al general Gabela, por lo que la investigación preliminar y la del comité creado por Correa fue una farsa. Y se preguntó, ¿a quién quieren proteger? ¿Se habrá imaginado la policía la dimensión de la decisión de solo rotar el personal? Si de aplicar los reglamentos se trataba, tenían por lo menos que anticipar a la Fiscalía del Movimiento. El flamante ministro de Gobierno, Henry Cucalón, le dijo a Carlos Vera, el domingo por la noche, que le informaron que sí habían comunicado a la Fiscalía, pero Diana Salazar sostiene que no.
Visto desde afuera y a la luz de la lógica, resulta absurdo que se dé el mismo tratamiento a la escolta de la Asamblea, a la del SRI u otra dependencia que a un agente que investiga presunta corrupción y graves delitos que participa en operativos y allanamientos en una investigación penal. La naturaleza de uno y otro trabajo es distinta. Los que investigan se adentran en los casos, conocen los detalles y hasta viven al filo del peligro. Se meten con las mafias, que son como buitres que se lanzan en picada para llevarse las riquezas del país. Son feroces y vengativos. ¿Resulta difícil entender? Parecería que no. De allí las suspicacias. Por más que se intente disimular, el error causó estragos en momentos en que la gente, sobresaltada por las graves denuncias de fraude electoral hechas nada menos que por el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, y que daría la impresión de que al gobierno no le importa tanto como a los electores. Carondelet se mantendrá en el discurso de las coincidencias, pero se ganó el pronunciamiento del Consejo de la Judicatura, que respaldó la postura institucional de la Fiscalía y de la Corte Nacional de Justicia, que expresó su preocupación por los últimos acontecimientos que afectan la independencia e integridad de los jueces y de la Fiscalía, y la de los ecuatorianos, que no han olvidado que recién en el referéndum se les preguntó sobre garantizar la autonomía de la Fiscalía. Poner a la fiscal Diana Salazar como blanco de las críticas desde el poder es ubicarse sin pensarlo en la misma orilla que el correísmo, que desde hace rato quiere bajarse a la fiscal, convertida en enemiga declarada desde que pidió se sentencie a 8 años de cárcel al expresidente, que hoy está prófugo, y a otros miembros de la cúpula de la fallida Revolución Ciudadana. Talía Flores, Primicias. Noticias internacionales. En Turquía, millones de niños afectados se convierten en prioridad. Una semana después del terremoto, la atención de los grupos de rescate se desplaza hacia la planificación de las necesidades a corto y medio plazo de los supervivientes. Ningún grupo tiene mayor prioridad que los millones de niños afectados por la catástrofe, como explicó a Euronews la representante de UNICEF en Turquía. We know that there were 4.6 million children that were living in the affected area by the earthquake. 811,000 of them were Syrian children. And of course, we do know that there are very important needs for them right now. So shelter, water, winter clothes, and even medical supply. Save the Children es una de las organizaciones que están sobre el terreno. Una de sus prioridades es garantizar que los niños no sufran aún peores consecuencias para su salud y bienestar. What we're concerned about now is ensuring that those who survive, the survivors, will continue to survive. And so many families and children now are sheltering in their cars. They don't have access to shelter, warm clothes, food, safe water. So the first challenge, of course, is making sure that we reach all these families, and this includes remote areas of Hatay, where security challenges such as reported looting have made it a bit more difficult. La prioridad es que los niños supervivientes estén tutelados y protegidos contra la intemperie y una eventual explotación, y conseguir que vuelvan a clase cuanto antes. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes
y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF y el canal 29.1 UHF Digital, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.